dotadas y llamadas por Dios. Así le hemos titulado a este sermón, pero quiero decirles que esta palabra que voy a compartir hoy día surge de todo un documento, un escrito muy bien preparado por la Iglesia del Pacto Evangélico aquí en los Estados Unidos y para todo el mundo. Realmente me gustó tanto leer ese artículo de nuestra denominación que dije, esto debe de saberlo toda mi iglesia y también todos aquellos hasta donde la voz de este servidor pueda llegar. Amados míos, en este estudio estaré reafirmando la base bíblica de la plena participación de la mujer en los ministerios de la iglesia. En el sermón anterior compartí acerca de esa vida, de esa mujer llamada Débora que aceptó el llamado de Dios. El día de hoy quiero decirles que gran parte de lo que voy a estar compartiendo en este estudio, como ya lo adelanté, pertenece al documento que fue preparado por la Comisión de la Igualdad Bíblica con respecto al género, algo de lo cual se está hablando mucho por las redes sociales. Para la Junta Ejecutiva de la Iglesia Evangélica del Pacto hemos hecho este documento, así que doy gracias a Dios, especialmente por el trabajo de nuestra hermana Sharon Kurz y de todos aquellos que trabajaron en esto. Amados, quisiera que fuéramos en primera instancia a ver que una de las cosas que me gusta hacer cuando estudiamos la palabra de Dios es preguntarle a la Escritura, porque eso exige entonces una respuesta. La primera pregunta que quiero traer este día a este púlpito es, ¿cuál es la posición de la Iglesia del Pacto Evangélico, es decir, de nuestra iglesia, con respecto a la participación de la mujer en cargos pastorales y otros roles de liderazgo y de ministerio dentro de la iglesia, a pesar de todo lo que se pueda escuchar por ahí en las redes sociales? Amados míos, la Iglesia del Pacto Evangélico afirma que una mujer puede participar en cualquier cargo de liderazgo y o ministerio dentro de la iglesia, tanto como laicos o como el clero. Y creemos que la base bíblica para permitir que alguien le sirva en el cuerpo de Cristo no depende del género de la persona, sino de sus dones, es decir, de haber recibido un llamado de Dios y de tener un carácter que le agrade a Él, algo en lo cual voy a hacer énfasis. La segunda pregunta que quiero traer para ustedes este día es, ¿cuál es el fundamento bíblico para esta postura? Y amados míos, creemos que las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios y la única base perfecta para la fe, para la doctrina y también para nuestra conducta de vida. Por lo tanto, nuestra tradición tiene como fundamento formular la pregunta, como ustedes bien lo saben, ¿dónde está escrito? Seguramente usted que tiene acceso a muchas páginas en la web, videos, especialmente en YouTube, escucha diferentes disertaciones, diferentes estudios y seguramente usted se preguntará, bueno, a la luz de lo que está diciendo esta persona, ¿qué dice mi iglesia? A la luz de lo que estoy escuchando en este video, nosotros, ¿dónde estamos? Y justamente animado a lo que muchos de ustedes a veces me preguntan por esos videos que ven, es que me motiva a compartir esta palabra para poder traer esa respuesta y especialmente poder consolidar eso en nuestras vidas. Nuestra posición con respecto a la participación de la mujer en el ministerio proviene de nuestra comprensión de las Escrituras
y no proviene de una corriente o una moda cultural o una moda social, sino, repito, que proviene de cómo entonces nosotros estamos interpretando la palabra de Dios. Y amados míos, en nuestra iglesia creemos que la mujer no debe ministrar simplemente porque la sociedad dice que ella lo debe hacer, sino porque la Biblia le ha mostrado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, justamente que la mujer está llamada también a servir al reino de Dios. Hay varios marcos de interpretación que tenemos que tener en cuenta para que usted no sea sorprendido o sorprendida por esto. Esos marcos de interpretación vienen justamente de diferentes medios de los cuales las personas llegan a conclusiones con respecto al tema de la mujer en el ministerio. Les decía entonces que en este estudio lo que quiero hacer es proporcionarles los puntos más importantes a tener en cuenta. Desde la creación hasta la redención, es decir, desde el momento en que Dios entonces crea a Adán, al ser humano, tenga en cuenta esto, hasta llegar a la cruz, hasta la redención, que son fundamentos bíblicos de nuestra posición teológica y que reflejan nuestra convicción de que la Biblia es su totalidad, es total, es plena y es segura para nosotros. Vamos a comenzar justamente hablando desde el tema de la creación. Desde las primeras páginas de la Biblia encontramos el plan de Dios para el ser humano. Note usted, no es el plan de Dios para el hombre, no es el plan de Dios para la mujer, es el plan de Dios para el ser humano que Dios ha creado. Ese ser humano que ha sido llamado a participar de esa comunidad, vivir en unidad, tener igualdad y disfrutar de una responsabilidad que es compartida. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios y el inicio de esto marca una relación con los dos. Dios no inicia una relación solo con el hombre, que al final termina escondiéndose detrás de unos arbustos en el Edén, sino con los dos, sin tener una preferencia para el uno o para el otro. Dios, amados míos, les pidió a los dos, hombre y mujer, en forma equitativa, que compartieran las bendiciones y las responsabilidades de multiplicar, de llenar y de sojuzgar la tierra. Y esto es justamente lo que encontramos. Por ejemplo, le invito a ir a la Biblia. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Y luego vamos a ir a Génesis capítulo 5 y versículo 2. Miren ustedes, Génesis 1, 26 dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y recordemos esa palabra hombre, en el original es Adán, y Adán es ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, así que el final del verso 27 es enfático y aclara muy bien esto. Y el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Note usted que no dice al hombre, fructifícate, multiplícate. Dice a ambos que se fructifiquen y se multipliquen, que den frutos. Dice luego, llenad la tierra. Noten ustedes la ordenanza para ambos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y aunque es un pasaje muy conocido por los cristianos, por el pueblo de Dios, sin embargo tenemos que enfatizar lo que Dios está diciendo aquí en su palabra y cómo está tratando con ambos en su creación, tanto el hombre como la mujer. Y noten ustedes que yo creo que el capítulo 5 y verso 2 es como la cereza en el pastel, porque dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el hombre, el nombre de ellos, de ambos, Adán, en el día en que fueron creados. Recordemos entonces una vez más esa palabra, ese nombre Adán se refiere a ser humano. Yo sé que alguna persona, hay muchos que le han puesto a sus hijos el nombre de Adán, creyendo que era un nombre masculino, pero no es así. Quiere decir ser humano. Si usted le ha puesto a su bebé el nombre de Adán, le ha puesto ser humano, nada más. Y es cierto, así lo es. Ahora, amados míos, es muy significativo el hecho de que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Note usted que la Escritura no dice que el hombre solamente fue creado a imagen de Dios, sino que ambos, los dos. Y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Aunque alguien por ahí diga, ya todo el mundo lo sabe. No, pero tiene que tenerlo en cuenta para lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para el ser humano fue que estuviera en comunidad y en unidad. La idea fundamental fue que había igualdad entre los seres humanos que Dios había creado y que iban a tener participación equitativa y total compañerismo. Esto es muy importante. Y aunque hoy tal vez no estoy dando un taller de matrimonios o un seminario, una conferencia para los casados, sin embargo, esto es un punto muy importante a tener en cuenta para todos aquellos entonces que han unido sus vidas en el sagrado matrimonio. Quiero que veamos algo importante. Yo sé que usted no lo va a tener allí en su Biblia porque nosotros y los que están en las redes sociales estamos leyendo la Biblia en el idioma español, idioma castellano. Pero sabemos muy bien que la escritura en el original y especialmente estos pasajes de Génesis fueron escritos en hebreo. Las palabras hebreas, por ejemplo, eser y negdo, con una K al inicio de esta segunda palabra, son una descripción de lo que dice Dios acerca de la mujer en este capítulo 2 de Génesis y versículo 18. Y generalmente se lo traduce como una ayuda. Simplemente. Un ser humano, una mujer que está ahí para ver qué hace. Amados míos, algunas personas han llegado a interpretar que el significado de ese término es que la mujer juega un papel inferior o de apoyo al hombre solamente por ser un ayudante o colaborador del hombre, a pesar de lo que digan ciertos teólogos o pastores famosos hoy en día con muchos que venden muchos libros. Debemos recordar que la Biblia, como les dije recién, hay que leerla por completo y no fue escrita en nuestro idioma castellano. Debemos revisar y estudiar la palabra de Dios desde el idioma hebreo también y teniendo en cuenta su contexto. Es muy importante esto. Ahora, a diferencia de la palabra ayuda, por ejemplo, algunos de ustedes, yo sé, especialmente nuestros jóvenes, leen la Biblia en inglés. Está muy bien eso. Allí entonces, en inglés, la palabra ayuda es help. Así, sencillo. Pero noten ustedes que les decía que la palabra que en español nosotros leemos como ayuda, en el original es ether, E-Z-E-R. Así está en el original. ¿Y qué sucede? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque no implica que alguien es inferior al otro. De hecho,
esta palabra generalmente es utilizada, miren ustedes esto, generalmente muchas veces se utiliza esa palabra de ayuda, de eser, en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como nuestro protector o como nuestro salvador también. La otra palabra pegadito a eso que nosotros leemos de ayuda, que es idónea, en el original dice negdo, es decir, una K y luego negdo, significa para nosotros idónea, pero también nos habla del significado de cara a cara. Esta persona entonces, o equivalente a alguien visible, e indica que Dios creó a un segundo ser humano equivalente para que fuera esa compañera para el hombre. Amados, esto elimina la idea de que uno de los dos ejerció una posición de autoridad sobre el otro, o que estaba siendo llamado uno o el otro para someter al otro. Y esto no es así. No es eso lo que dice la Escritura. Algunos argumentan que debido a que la mujer fue creada del hombre, esto significa que el hombre tiene preeminencia y autoridad sobre la mujer, pero no hay nada más lejos de la verdad que eso, porque no es así. No hay nada en el texto que justifica una interpretación de esa manera. De lo contrario, el texto enfatiza, o por el contrario, este texto hace énfasis en que el hombre estaba solo e incompleto. Caballeros, esa es la realidad. Y que Dios, muy amablemente, le creó una compañera, claro, una compañera idónea. Porque recordemos que en ningún momento Adán encontraba a alguien cuando miraba en toda la fauna, todos los animales, decía, bueno, todo esto está muy bien, hay varias parejas por acá de animales, pero yo no veo nada que de alguna manera pueda estar conmigo, yo pueda fundar una familia, vamos a decir. Así que entonces, eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 2, versos 21 al 23. Ahora, con ese acto, llamémosle ese acto amoroso de Dios, de darle entonces, de proveerle al hombre esa mujer, ¿sí? Esa ayuda idónea, como leemos en nuestra lengua castellana, tenemos que entender que ese fue el medio del cual Dios alivió la soledad del hombre, porque la verdad es que el hombre estaba solo. Rodeado de mucha naturaleza, sí. Rodeado de muchos animales, también, pero solo. No se produjo entonces, o Dios no produjo un ser inferior, sino un ser humano igual al hombre, enfatizando así la unidad e igualdad de todo ser humano. Y finalmente, algunos dicen que la Biblia frecuentemente se refiere a Dios como un ser masculino. De hecho, nosotros, hablando el idioma de Cervantes, muchas veces enfatizamos esto. Y es necesario entonces para esto mencionar 4 puntos con respecto a este pensamiento que surge. En primer lugar, la Biblia dice que Dios es espíritu, según leemos en Juan capítulo 4 y el versículo 24, y por lo tanto no tiene cuerpo o sexo biológico como nosotros, los seres humanos. Tengamos en cuenta esto. En segundo lugar, la Biblia frecuentemente se refiere a Dios en términos masculinos cuando leemos en la lengua castellana. Ahora, esta terminología es simplemente la forma en la cual nos comunicamos. Usamos un lenguaje muchas veces de comparación, empleando metáforas y también empleando similitudes. Déjenme darles un ejemplo de esto. Debemos recordar que las Escrituras describen a Dios también como nuestra roca, también como nuestro castillo.
Eso lo leemos nosotros cuando David escribe, por ejemplo, el Salmo 31, versículos 2 y 3. Jesús mismo se refiere a sí mismo como una gallina con sus polluelos cuando estaba por entrar a Jerusalén, ¿verdad? Tratando de tener a todos sus polluelos debajo de sus alas. Eso usted lo encuentra en el Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 13 y versículo 34. Y Dios mismo se describe también como polilla o cárcamo. Interesante, lo encontramos esto en Oseas capítulo 5 y versículo 12. Ahora, en estos ejemplos que les comparto, Dios utiliza términos y también utiliza descripciones que no alteran la enseñanza básica y fundamental de que Dios es espíritu, es decir, sin cuerpo y sin sexo biológico, que nos permiten entender sus características. Sin embargo, amados míos, dichas descripciones no alteran esta enseñanza básica. Ahora, en tercer lugar, los límites del idioma humano limitan nuestro entendimiento muchas veces. Y eso es debido a que los idiomas en sí mismos, alrededor del mundo, que hay centenares, tienen ciertos límites muchas veces. Es por eso que nuestros amados hermanos, expertos muchas veces en traducir la Biblia del original a los idiomas que hay en el mundo, incluyendo los dialectos que hay en muchas partes, es verdaderamente un trabajo arduo, un trabajo que lleva muchísimo tiempo, internarse en la cultura, poder entender cómo cada comunidad entiende las cosas y cómo hacer para que el mensaje llegue sin ser diluido, sin que se tenga que cambiar el mensaje de la palabra de Dios y que esas comunidades en todo el mundo que hablan centenares de diferentes idiomas en este planeta puedan captar el mensaje original de la palabra de Dios. Mis respetos para todos los que están, especialmente en un ministerio como Wycliffe, que sabemos que hace esto a nivel de todo el mundo. Hablando de esos límites que tenemos en el idioma, por ejemplo, está lo que decimos nosotros como la palabra, el pronombre ello, que lo utilizamos en el idioma español, con el cual se puede referir a un ser superior y vivo, es decir, un ser humano y un ser divino, a pesar de que se perciba la dicha divinidad como un ser sin género y sin sexo biológico. La falta de una terminología apropiada limita, ¿qué cosa? Limita nuestra capacidad muchas veces de entender y de captar fenómenos que normalmente están fuera del rango de la experiencia humana. Ahora, por el hecho de no contar tal vez con un pronombre apropiado para referirnos a Dios, utilizamos, ¿qué hacemos? Utilizamos muchas veces pronombres masculinos. Se nos ha hecho fácil hacer esto. Y yo no vengo aquí a quererle cambiar algo que está en nuestra conciencia, que está en nosotros, pero noten ustedes que utilizamos pronombres masculinos para referirnos a Dios y esto afecta, ¿qué cosa? Afecta nuestra percepción de Dios, porque simplemente percibimos a Dios como si fuera un ser masculino, un hombre hablándole a la humanidad. Ese es el asunto. Y no es así, es un Dios supremo, creador, tratando con su creación, pero no podemos ponerlo en una plataforma, en una caja con un género. Ese es el asunto. Ahora, notemos entonces nosotros que en cuarto lugar, Dios seleccionó un cuerpo físico con la venida de Jesús. Es decir, Jesús fue un hombre judío palestino y el hecho de que fuera judío y hombre no significa que hay que excluir a todo gentil y mujer de participar plenamente en la comunidad cristiana. El Nuevo Testamento afirma que Jesús llegó al mundo para todos y que atraerá a todos a sí mismo. Así lo leemos nosotros, por ejemplo, en Juan capítulo 12 y el versículo 32 enfáticamente. Ahora, por esto mismo que les estoy compartiendo, vemos que Pablo
reprendió a Pedro en Antioquía cuando se apartó de los gentiles. Y eso lo leemos en Gálatas también y en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Ahora, Pablo estaba convencido de que la verdad del Evangelio debería afectar, ¿qué cosa? Nuestras acciones, que las distinciones y divisiones pasadas no deberían tener vigencia en nuestra vida, en nuestra nueva vida ahora en Cristo. Ahora, según Pablo, las cosas viejas, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, y esa sí la sabemos y la recordamos. Aquí todas son hechas nuevas, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 17. Pero hay algo que nosotros entonces tenemos que entender a esto. Por eso les decía que avanzábamos desde Génesis, de la creación, y llegar a la redención, para poder entonces entender en parte lo que pretendemos decir cuando le damos a la mujer el lugar que Dios le ha dado. No es un capricho de la pastoral de la Iglesia del Pacto ni de nuestros teólogos. Recordemos que Jesús enseñó y demostró con su ejemplo el concepto del líder siervo y la importancia de empoderar y de elevar a los demás, porque ese era uno de los énfasis que nosotros encontramos. Liderando a quienes serían sus discípulos, los apóstoles, la nueva comunidad, la iglesia de él, pero fíjense en ustedes, lo hace a través del servicio. Es cierto que les empoderó, pero siempre lo vemos desde el inicio sirviendo. Veamos que, según las enseñanzas de Jesús, el liderazgo tiene que ver con el servicio y no con la autoridad. Hay muchos pasajes en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, también el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículos 13 al 17, que explican lo que Jesús enseñó con respecto a este tema de ser líder y siervo. Allí encontramos que Jesús introdujo un paradigma en contra de la cultura de la época. Porque entonces usted pensará, bueno, pero pastor, ¿será que usted ahora cambió el tema y se está hablando solamente como si fuera un seminario de liderazgo? Noten ustedes esto. Dije que Jesús introdujo un paradigma en contra de la cultura de la época en la que el Señor Jesús llegó, que tenía sistemas ¿qué? Sistemas jerárquicos y sistemas de autoridad. Eso es lo que encontró en la sociedad el Señor Jesús. Ahora, este concepto que estoy compartiendo hoy del líder siervo fue un tema que siguió apareciendo en el resto del Nuevo Testamento. No terminó, no murió allí. Fíjense ustedes que en el Nuevo Testamento se enfatiza que los dones espirituales son dados ¿a quiénes? ¿Son dados al hombre? ¿Son dados a ciertas personas especiales? Definitivamente que no. Leemos entonces que fueron dados a los creyentes, hombres y mujeres. Así que entonces vemos que cuando dice creyente se refiere tanto a los hombres como a las mujeres, y esto lo encontramos también en la Primera de Corintios, allí en el capítulo 12. También esto aparece y doy estas citas bíblicas para que veamos que hay base bíblica y que hay refuerzo a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Efesios, tome nota usted allí en el capítulo 4, versículos 11 al 16, también en Filipenses, el clásico capítulo 2, versículos 3 al 11, también en Gálatas, capítulo 5, muy conocido por los creyentes, versículos 13, y finalmente también puedo agregar Primera de Pedro, escribiendo, ¿verdad? Como les digo yo muchas veces, a los creyentes, a los hombres y a las mujeres que ya habían salido y que estaban en la diáspora, allí en el capítulo 5, versículos 2 al 3. Ahora, lo más importante, amados míos, es que Jesucristo vino con el propósito de redimir a todo ser humano.
Jesucristo no vino para redimir a un género de la humanidad. No vino para redimir solamente a los hombres. No dice eso la Escritura. Él vino entonces para redimir a todos, sin distinción entonces de género. Pablo enfatiza que todo aquel que está en Cristo es una nueva ¿qué? Una nueva. Todo aquel que está en Cristo, y se está refiriendo también a hombres y mujeres, nos dio potestad, es decir, derecho de ser llamados o ser hechos hijos o hijas de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y uno en Cristo Jesús, para todos. Amados hermanos y hermanas, para ir llegando como al final de este estudio, recibimos estas bendiciones mediante nuestra fe en Cristo, independientemente de nuestras características raciales, sociales, físicas y o de género también. Esto entonces lo encontramos en Juan, allí en el capítulo 1, desde el versículo 12 al 13, y también en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, podríamos nombrar también Corintios, pero quisiera que cerráramos este día todos juntos con una lectura que yo creo que es muy importante. Romanos capítulo 8, si son tan amables, abran sus Biblias allí en Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. Algunos de ustedes han notado que no les estoy poniendo los versos bíblicos en las pantallas porque quiero que usted lo lea en la Biblia y bajo ninguna circunstancia piense que este servidor editó el versículo y lo pegó en la pantalla para acomodar mi prédica. No, por eso quiero que usted lo lea allí en la Biblia. Romanos capítulo 8, el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos, hombres y mujeres, creyentes, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta usted en el idioma español? Hijos, ¿sí? Dándole como género a esto, pero estamos hablando de hijos o hijas de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que entonces, ¿qué nos enseña aquí esta palabra inspirada por Dios en la mente de Pablo? Que hemos sido entonces adoptados. ¿Quiénes fueron adoptados? ¿Los hombres brillantes? No. Toda su creación, todo hombre y toda mujer. Y el versículo 17 dice: y si hijos, es decir, teniendo en cuenta esto, y si hijos, y podemos decir también hijas, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es también para hombres y mujeres. Y mis amados, podríamos estar todavía muchas horas más hablando de este tema, que ha sido un debate común por muchos años en diferentes doctrinas de la iglesia cristiana en el mundo. Pero, amadas hermanas, una de las cosas que sí decimos claramente en nuestra iglesia, finalmente, quiero compartir con cada una de ustedes lo siguiente: si tú tienes un llamado de parte de Dios, entiende esto, un llamado de parte de Dios, no se está refiriendo a tus estudios, los cuales es muy importante eso, no se está refiriendo a tus conocimientos académicos, sino si tú tienes un llamado de Dios, lo que sigue es ser obediente al llamado que Dios ha traído a tu vida. Pero hay algo muy importante y debes estar segura de que Dios te ha llamado a ese ministerio que hoy estás ejerciendo o que muy pronto vas a ejercer. Y usted dirá, ¿por qué? Porque cuando el llamado viene de Dios, entonces es irreversible.
No hay nadie que se pueda levantar en contra de ello. No importa que tú me digas, pero hay un teólogo muy famoso que escribe libros, que firma autógrafos, que hace videos por todas partes, que él dice que no es así. Recuerda, ¿qué es lo más contundente en tu vida? ¿El llamado de Dios o lo que dicen ciertas personas en diferentes plataformas? Yo creo que lo más importante para tu vida tiene que ser el llamado de Dios. Por eso es tan importante que busques de Dios, es tan importante que tengas la total seguridad de a lo que Dios entonces te ha llamado justamente a hacer. El llamado no es exclusivo solamente para el hombre, pero lo que sí es muy importante que tanto el hombre como la mujer tengan la seguridad del llamado de Dios. Y cómo entonces el Espíritu Santo les va a estar guiando. ¿Guiando a qué? A desarrollar el ministerio según el llamado. Recuerda esto, el ministerio, tu ministerio según el llamado que Dios ha hecho. Esto es algo muy, pero muy importante. Creo que la iglesia, que la plataforma, que desde el púlpito se tienen que hablar estas cosas, porque por años muchas veces se ha equivocado este tipo de mensaje. Y sin embargo, siempre se dice, las mujeres que hacen esto, que hacen aquello, que apoyan en oración, cuántas iglesias, sus columnas fuertes están en los ministerios que justamente están liderando, ejerciendo la mujer. Y creo que la iglesia debe de pronunciarse al respecto. Repito, el llamado de Dios, amadas mías y amados hermanos, es irrevocable, porque el llamado viene de Dios. Si Dios te está llamando a lo que Él te esté llamando, a las misiones, a pastorear una iglesia, a predicar, a enseñar la palabra, y tienes la seguridad de que ese llamado viene de Dios, no de que un líder o alguna persona te dijo, qué linda voz que tienes, deberías de ser predicadora, o qué bien que luces, deberías de hacer esto o aquello. No, se trata del llamado de Dios, que no tiene nada que ver con lo que he mencionado recientemente, sino con el llamado de Dios. ¿Por qué? Repito, es irrevocable. De eso se trata. Así que